Sean ustedes bienvenidos a este momento de meditación en la palabra de Dios. Leeré en esta ocasión la carta del apóstol Pablo, la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Leeré versículos 1 al 3 y me concentraré en la idea del versículo 3. Dice lo siguiente, la escritura: Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Nuestro Dios es un Dios fiel. Bueno, es claro que los tiempos actuales, los tiempos que vivimos, son tiempos peligrosos y confusos, en que todo cambia, vemos que nada es seguro ni estable, y donde la desconfianza y la inseguridad reinan en nuestra sociedad. En nuestro país hemos experimentado últimamente un cambio de gobierno y mundialmente también los sonidos de la guerra en Ucrania elevan la incertidumbre planetaria. Pero ante esta incertidumbre, Dios se nos presenta aquí en su palabra y a sus hijos y a su iglesia como un Dios fiel en el que estamos seguros, en el que podemos confiar y el que promete guardarnos del mal y del malo también. En esta segunda carta, Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, una iglesia generosa, una iglesia muy afectiva, una iglesia fiel, una iglesia evangelizadora que crece, a pesar de ser una iglesia nueva, se extiende. Pero también es una iglesia sufriente, perseguida tanto desde dentro como desde fuera. Así que Pablo les escribe para orientarles y para animarles a perseverar ante las pruebas, especialmente ante la inminente segunda venida del Señor. ¿Para qué es esto? Para enseñarles a enfrentar la oposición y la diversidad de ideologías engañosas que pervierten la incomparable fe cristiana. Así que, hermanos, tenemos a un Dios que se presenta como un Dios fiel, que conoce todas nuestras realidades y que está dispuesto además a socorrernos. Así que veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor con respecto a la fidelidad de nuestro Dios. Lo primero que quiero mencionar es que el Dios que tenemos, nuestro Dios, es un Dios fiel. Así es presentado en la palabra del Señor. Eh, Primeramente, permítame decir algo sobre el contexto anterior al texto que estamos considerando, o al texto 3 de esta segunda carta, del capítulo 3. Primeramente, encontramos aquí en el contexto anterior la petición de Pablo en oración. Él está pidiendo por la evangelización, dice, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. No está pidiendo por él. Lo que Pablo está deseando es el éxito del Evangelio, que la palabra del Señor pueda prevalecer. Y esta es nuestra tarea también como cristianos. Nosotros hoy día no necesitamos hablar de política, no necesitamos estar atemorizados difundiendo conspiraciones pandémicas, etc. Nuestra tarea como creyentes, nuestra tarea como iglesia de Cristo es predicar el Evangelio en cada lugar y en toda circunstancia. Que la palabra de Dios pueda salir libremente de nosotros y sea glorificada, siendo aceptada así con fe verdadera, salvadora, en los corazones creyentes. Y que nosotros también seamos fieles a la palabra, que sigamos siendo fieles a esta palabra, defendiendo también esta palabra. Pide también Pablo seguridad para los que evangelizan, que seamos librados, dice, de los hombres malos y perversos. Aquí malo se refiere originalmente, el concepto es malignos, agresivamente impíos o personas amenazantes, que buscan impedir que el evangelio se extienda, y esto lo vemos que hoy día ha acrecentado. Habla también de hombres perversos. La palabra que usa significa, ¿cierto?, hombres que están fuera de lugar, hombres que son injustos, hombres moralmente fuera de sí, tal como hoy, donde la inmoralidad y la amenaza a nuestra fe se acrecientan. Hoy el ateísmo, el desprecio a la fe y el desenfreno son algo que dominan todos los espacios de nuestra sociedad. Pero nuestro Dios, que es fiel, promete librarnos, dice aquí, si es que estamos siendo y haciendo lo que Él nos ha mandado en su preciosa palabra.
Pablo describe entonces al Señor como un Dios fiel. Más fiel es el Señor, mostrando que la fidelidad es una parte esencial del carácter de Dios. Nuestro Dios, Él es fiel, Él es verdadero y veraz con su pueblo. Y esta fidelidad es la base de la confianza que nosotros hoy tenemos en Él. Por eso es que podemos confiar en Él, podemos hacerlo plenamente, porque sabemos que nunca nos defraudará. Ahora pregunto, hermanos, en medio de esta agitación nacional y mundial, nosotros los creyentes, ¿estamos confiando en Dios de verdad? ¿Estamos confiados en que Él nos guardará y nos preservará sin importar lo que esté sucediendo? El llamado de Pablo, allí en Hebreos 10:23, es muy adecuado para hoy. Él dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. No solamente Dios es fiel, sino que además Dios quiere que sus hijos también seamos fieles. Aunque nosotros fallamos y lo hacemos tan a menudo, sí podemos confiar en Dios, en sus promesas y propósitos. Porque aunque seamos infieles, dice la Escritura, Él permanece fiel. Y aunque hoy seamos censurados, aunque hoy culturalmente seamos acallados y menoscabados aún en nuestra propia fe, siempre podemos ir delante de Dios con nuestras urgencias. Siempre podemos ir a Dios para presentar nuestras urgencias. Pero una de nuestras grandes preocupaciones actuales es el alejamiento y la infidelidad de muchos creyentes, especialmente en este periodo de pandemia. Muchos han sido presas del diablo, han sido presas de la indiferencia y de la ingratitud y la falta de compromiso espiritual con su iglesia. Muchos no están corriendo, como dice Pablo aquí, con la palabra de Dios. Ellos están corriendo para promover lo mundano, corriendo para promover lo terreno, corriendo, ¿cierto?, para promover lo ideológico, sus posturas personales. Muchos creyentes han olvidado sus votos con Dios y han dejado de ser fieles. Pero Dios nunca abandonará su santa causa. Así que, hermanos, seamos fieles a pesar de la oposición y a pesar de la infidelidad de muchos creyentes y de otros, ¿cierto?, llamados cristianos. Pablo dice en 2 Timoteo 2, es palabra fiel, que si somos muertos con Él, con Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Por esto, hermanos, la infidelidad de muchos no debe desanimarnos. Debemos orar por ellos y nosotros ser fieles a Dios y ser fieles al mandato que Él nos ha encargado. Encontramos nosotros en la Biblia muchas promesas que nos hablan de la fidelidad de Dios. Deuteronomio 4:31 dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que le juró. Deuteronomio 33:27 agrega, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo y dirá, destruye. Josué 1:9 dice un texto muy conocido, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Segundo de Crónicas 39 agrega, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no volverá de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Y el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el Salmo 54:4 dice, aquí Dios es el quien me ayuda, el Señor es con lo que sostiene mi vida. El profeta Nahum dice, Nahum 1:7, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Así que, hermanos, no hay ninguna duda. Si revisamos cada página de las Escrituras, vamos a encontrar que nuestro Dios es un Dios fiel. Y aquí la palabra fiel en el Nuevo Testamento se refiere a alguien que es digno de confianza en sus negocios, en el cumplimiento de su palabra, en el desempeño de todos sus deberes. Habla de uno que cumple todas sus promesas. Y el Antiguo Testamento, la fidelidad habla de firmeza y de constancia en lo que se ha dicho, en lo que se ha prometido. Así que esta palabra, fidelidad, identifica a Dios como fiel. Por eso es que
Se le llama a él el amén, el que cumple, el así sea. Y Apocalipsis 3:14 dice, él es firme y fiel. Él es el que nunca cambia. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el Dios que nunca falla. Él siempre ha sido y siempre será el gran yo soy, el eterno, el Dios fiel y el Dios verdadero. Ese es el Dios que tenemos, en el cual creemos los creyentes. Lo segundo que quiero resaltar en este trozo es que Dios es fiel en todas sus promesas. Dice Pablo aquí en el versículo 3, que os confirmará y guardará del mal. Este Dios que es fiel nos confirmará y nos guardará del mal. Aquí Pablo nos recuerda que Dios nos confirmará. Como Dios es fiel, entonces podemos confiar en Él. Podemos contar siempre con Él. Pablo dice que Dios nos confirmará. Nos confirmará. Nos mantendrá seguros. Se mantendrá el fiel hasta el fin a su propósito de mantener la salvación de su pueblo, de mantenernos seguros, hermanos, en las manos del Señor. Nos dice que nos ayudará oportunamente y que nunca nos desamparará en los peligros que tengamos que enfrentar. Pablo escribe en 1 Corintios 10:13, no os ha tomado tentación o prueba sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis llevar o soportar. Antes dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis aguantar. Esta es la promesa del Señor. No nos dará más prueba, más carga que la que podamos aguantar, porque este Dios que tenemos es un Dios fiel. El Señor además promete guardarnos del mal. Dice Pablo en el texto 3, que os confirmará y guardará del mal. Pablo dice aquí que Dios nos establecerá, que Dios nos protegerá. Esto es guardar. Que Dios confirmará o establecerá en lo interior y nos guardará o protegerá del mal en lo exterior. Judas 24 confirma esto. Dice lo siguiente, a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensible con grande alegría. Con este guardar, Pablo nos está advirtiendo de no caer, hermanos, en los lazos y en las trampas del maligno. Como por ejemplo, no caer en la inmoralidad, en la holgazanería, en el hedonismo, en el placer sin sentido, en el materialismo, en la indiferencia espiritual, en el abandono de los deberes que nos corresponden y responsabilidades en nuestra vida. Porque todo esto es del maligno, del diablo. Él nos preserva del diablo, del maligno, de quien debemos ser protegidos, del diablo. Dios ha prometido hacerlo. Nos protege del gestor y padre del mal. Pero lo maravilloso es que Dios promete guardarnos y protegernos para que este maligno y el mal no nos dañen. Como dice el Salmo 91, texto 1 en adelante. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta, ni de flecha que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Yo pregunto, hermano, este trozo que he leído del Salmo 91, ¿es esta nuestra confianza? ¿Es esta la seguridad que tenemos? ¿Dios es nuestra confianza? ¿Sabemos y estamos seguros que Dios será fiel con nosotros en protegernos? Bueno, podemos confiar en el Señor, que Él cumplirá sus promesas, porque Él promete salvar a quien viene a Él arrepentido y creyendo en Cristo. Él cumplirá y nos llevará a su presencia cuando esta vida termine. Él es fiel y cumplirá sus promesas de escucharnos cuando vamos a Él en oración. Sus promesas, ¿cierto?, de que cubrirá nuestras necesidades aquí en esta vida. La promesa de que nos dará poder y gracia suficiente para enfrentar cada prueba. Él promete escuchar y cumplir su promesa porque es fiel, de darnos paz en medio de toda circunstancia en la vida.
Dios promete cumplir su promesa de que estará cada día y en cada paso del camino del creyente mientras transitamos a su gloria. Él cumplirá, Dios cumplirá todas las promesas que ha hecho en su palabra. Jehová, como dice el Salmo, cumplirá por mí. Y lo último que quiero mencionar es que Dios es fiel en su plan y propósito, por su gracia y por su poder. Dice el final del texto 3 de segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice al final que este Dios fiel que os confirmará y guardará del mal. Sabemos que el Señor honró sus promesas a la iglesia en Tesalónica, esta carta que está escribiendo. Tenemos la confianza de que Él lo hizo, que fue fiel con los creyentes de esa región y lo sigue y seguirá siendo con su iglesia fiel a través de los tiempos. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Así como Dios es amor, así como Dios es ira o es perfecta justicia, Dios también es fiel. Veamos algunos versículos que se refieren a la fidelidad de Dios. Por ejemplo, se nos habla de que su fidelidad es ilimitada. Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad o tu fidelidad hasta las nubes. La fidelidad de Dios es infalible. Dios promete fidelidad a David. Él dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. La fidelidad de Dios es un reflejo del carácter mismo de Dios. Dice Isaías 49:7. Porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. La fidelidad de Dios es abundante, como lo expresa Jeremías en Lamentaciones 3. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dios es fiel en ayudar a su pueblo. Dice Pablo, escribiendo 1 Corintios 10:13. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis aguantar. Dios es fiel también con los que salva, con su pueblo, con sus hijos. Primera a los Tesalonicenses 5, texto 23 y 24. Y el Dios de paz os santifica en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Dios es fiel a todas sus promesas, a los que ha salvado por su gracia. Dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, sin cambiar, que fiel es el que prometió. Dios es fiel también al perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así seguiríamos, ¿cierto?, mencionando textos y textos donde hablan de la fidelidad de Dios. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, esto es un recordatorio de que no importa lo que suceda en la vida, no importa qué estemos pasando en este momento, Dios es un Dios fiel para sus hijos. Los amigos podrán faltarnos, pero Dios seguirá siendo fiel con nosotros. La familia, ¿cierto?, puede frustrarnos, la familia puede fracasar, la familia puede abandonarnos, pero Dios seguirá siendo fiel. Los recursos económicos y materiales pueden faltarnos, pero Dios seguirá siendo fiel en suplir a su pueblo. Aún la fe nos puede faltar, dudaremos, pero a pesar de eso, Dios seguirá siendo fiel. Así que, hermanos, independientemente de cómo se desarrolle la vida, su vida, la mía, tenemos la confianza de que nuestro Dios es fiel y que Él estará con nosotros, incluso cuando nuestra fe sea débil. Esto es maravilloso, hermanos. Es maravilloso en la vida de un creyente. Así que Dios es siempre fiel. Por tanto, descansemos en Él, confiemos en Él, adorémosle, sirvámosle. Él es quien dice ser. Es un Dios fiel y hará todo lo que ha prometido hacer. ¿Por qué? Porque grande es su fidelidad. Ahora, hermanos y amigos, no sé si todos los que escuchan pueden confirmar hoy, en este momento, la fidelidad de Dios en su vida. Porque si usted que está escuchando no ha experimentado personalmente a Dios, si usted no ha creído en Cristo como el Salvador de su alma, entonces no sabe usted nada de la fidelidad de Dios. Usted aún está en sus pecados y sepa que Dios será finalmente fiel en juzgarlo. Él cumplirá su promesa de juzgar a aquel que ha rechazado y despreciado la salvación preciosa en Cristo. Así que la invitación del Señor es que venga ahora a Cristo,
y solo Él hará en usted lo que ha prometido. Él le dará en Cristo y por la fe salvación eterna. Dios les bendiga.